Y una señal más de la tremenda inseguridad que reina en las zonas urbanas y tienen los mismos protagonistas. Hablamos de los motoasaltantes. Esta vez un joven fue víctima de un ataque brutal por parte de estos delincuentes. Le interceptaron en el paso en plena vía pública. Unas cámaras de seguridad registraron ese momento. El joven se encuentra hospitalizado a estas horas. Waldir Domínguez con los detalles. Adelante. Sí, gracias compañeros. Y Ricardo Hortellado ayer salía de su trabajo como para irse a un consultorio odontológico y posteriormente ya dirigirse a su domicilio. A las 16:30 horas, funcionario del Ministerio de Educación, según la hermana, nos comentaba en el transcurso de esta mañana. Sacaba su teléfono celular para avisar a la madre que se estaba yendo a su consulta odontológica y que posterior a eso se iba a ir a la casa. A las 16:30 horas, sobre la avenida Perú y Alcorta de la capital, fue abordado por una motocicleta con dos ocupantes, del cual uno de ellos descendió y ya directamente para despojarlo de sus pertenencias y también lo disparó en la parte de la nalga. Nos decía esta mañana su hermana que está preocupadísima por esta situación y no es para menos porque el joven de 25 años se encuentra en estado grave, delicado aquí en el hospital de traumas. Carolina, o en este caso Verónica Hortellado, habló con nosotros, hermana de la víctima de los motoasaltantes, y esto era lo que mencionaba, compañeros. Como tanto él y yo somos los que le ayudamos a mamá para mantener bien la casa. Él ahora está luchando por su vida. Yo no sé qué va a hacer de nosotros si él se llega a ir. No sé, no tengo palabras para expresar el dolor que siento, la injusticia que hay en este país, la inseguridad. No sé cómo explicarte el dolor que siento. Es triste que no haya seguridad, que personas inocentes tengan que pagar el pato de criminales como ellos, sin vergüenza, que no sé por qué no salen a trabajar para ganarse el pan de cada día, por qué tienen que perjudicarle, aparte de perjudicarle materialmente, le perjudican con su salud, atentan contra su vida y no es justo. De la parte médica aquí del Hospital de Traumas, el doctor Germán Torres conversó con nosotros acerca del estado de salud de Ricardo. Nos comentaba que hasta este momento sigue inestable y que esto va a tener obviamente un cuidado bastante intensivo por parte de los médicos aquí del Hospital de Traumas. Vamos a escuchar lo que mencionaba con respecto a cómo ingresó y cómo está actualmente este paciente, compañeros. Fue reparada la lesión, pero a pesar de ello, él previamente ya perdió gran cantidad de sangre, más del 50% de la volemia aproximadamente. Entonces, el proceso de curación y el proceso de recuperación es bastante difícil. Y ahora es reanimar, corregir el medio interno, estar en el sedado, relajado, en respirador, ¿verdad? Tuvimos que mantenerlo en reanimación debido a que él presenta grandes cantidades de pérdida de sangre, ¿verdad? Consternada, obviamente, los familiares de Ricardo no se explican todavía cómo puede suceder estas cosas aquí en la capital del país. A las 16:30 horas, así como ustedes podrán observar a través de las cámaras de seguridad al cual accedimos también en ese material que nos facilitaba a los familiares, se puede observar de cómo actúan estos malvivientes. Ya directamente lo tenía marcado a esta persona porque según lo decía siempre transita por esa zona de la capital y ya directamente lo despojó de su teléfono celular, intentó correr Ricardo pero no pudo escapar de estos motochorros y terminó recibiendo un impacto de bala que casi le cuesta la vida y que hasta este momento sigue luchando por ella, nos decía también el doctor. Una situación bastante preocupante también para toda la ciudadanía, a tener muy en cuenta el uso de teléfono celular en las vías públicas también, porque cuando hablamos de motochorro nos puede aparecer en cualquier parte de la ciudad, compañeros, a tener muy en cuenta eso. Perfecto.